En el principio ya existía la palabra, aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos aquellos que lo reconocieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, seguramente que las palabras que más hemos escuchado en estas últimas horas son Feliz Navidad, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes no ha dicho Feliz Navidad? ¿O todos han dicho Feliz Navidad? Todos. Señal de que es la palabra que más se ha pronunciado. Pero decir Feliz Navidad nos lleva a pensar en la palabra de Dios que ha sido enviada al mundo y que es la última y definitiva palabra de Dios. Ya no hablará Dios de otra manera, ya. Es la palabra más grande, la más hermosa. Una palabra que le dice al mundo, te amo. Una palabra que le dice al hombre, te amo. Una palabra que no es una emisión de voz. Es una palabra que ha existido desde siempre. Desde el momento de la creación ya estaba esa palabra. Nos dice hoy el Evangelio de San Juan: en el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él nada de cuanto existe se hizo. Esta palabra se hizo carne. Esta palabra se encarnó para hacer visible lo que era invisible, para que nosotros no muriéramos al contemplar a Dios. Recordamos pues cómo en el Antiguo Testamento las personas tenían miedo ver a Dios. Sabían que el día que le vieran a Dios morirían. Por eso cuando Dios hablaba
se postraban al suelo, no querían levantar la mirada, tenían temor de morir al ver a Dios. Y Dios se hizo uno como nosotros, para que pudiéramos verlo. Esta palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros, habitó entre nosotros. Y desde entonces la palabra de Dios vive entre nosotros. El ofrecimiento de Dios, el ofrecimiento que Dios nos hace en Navidad es su propio Hijo, que es palabra. Si ustedes leen los evangelios, queridos hermanos, van a ver que quienes escriben los evangelios hablan más de lo que hizo Jesús que las mismas palabras que Jesús dijo. ¿Sí? Hablan más de lo que dijo que de lo que hizo. Y comienzan a veces diciendo, en aquel tiempo Jesús, mientras caminaba por el monte, en fin, se le acercaron unos leprosos que estaban ahí. Dice toda la parábola, la narración, para ver solamente unas palabras ahí de Jesús, muy pocas. Nosotros tenemos algunos refranes y dichos que nos ayudan a entender estas cosas. Por ejemplo, dice uno, al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Hablando, se entiende la gente. Dios nos habla, pero no con una emisión de voz, sino con sus obras. Las obras son la voz de Dios. Así nosotros, nuestras obras tienen que ser la voz de Dios que habita en nosotros. La voz de Jesús que vive y que habita en nosotros. Si nuestras palabras no son la voz de Dios, son inútiles. ¿Cuántas palabras decimos inútilmente? Discutimos, peleamos, decimos tantas palabras inútiles, solo para destruir, solo para ofender, para matar, palabras que matan, que agreden, inútiles. ¿Cuántas conversaciones hacemos también? Inútiles. ¿De qué se habla hoy en el mundo? ¿Cuáles son las palabras a propósito? ¿Cuáles serán las palabras que más se pronuncian hoy en el mundo, en la sociedad? Si tuviéramos que decir, la palabra del año es esta, porque es la que más se pronunció, ¿cómo cuál creen que sería? ¿Cuál es la palabra que más les resuena a ustedes que se dice en los medios de comunicación, en el mundo, en fin? Son varias, sí, pero alguna. ¿Cómo? Pandemia. Una palabra que se ha usado mucho es pandemia. Pandemia. ¿Otra? Violencia. Violencia por todos lados se escucha. ¿Otra palabra? Robo. Asesinatos. Guerras. Muertes. Y seguimos buscando y son palabras que resuenan. No es la palabra de Dios la que resuena. Se discuten muchas cosas inútiles. Piensen, por ejemplo, en nuestros políticos, en nuestros gobernantes. Cómo desperdician tanto el tiempo hablando y hablando y hablando y peleándose unos y otros y unos contra otros y unos contra otros para sacar nada. Cuando nos damos cuenta, todo lo que hablan es para su provecho de ellos. Buscan conservar su poder. Palabras inútiles también, que no han ayudado
palabras que utilizan solo para defenderse y decir, yo tengo la razón, yo tengo la verdad. No saben escuchar. Que solamente dicen, no, yo tengo la razón. Eso que usted dice no es cierto. Y no es cierto, y no es cierto, dice. Se pelea. ¿Cuántas palabras se han expresado hoy con motivo de la Navidad? ¿Cuántos escritos, sobre todo, que se han quedado ahí en palabras? Es que estas palabras no tienen la fuerza que tiene la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios entonces no es una emisión de voz, no es algo escrito, sino es el mismo Jesucristo, que es la palabra viva. Que dice, vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Él es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Queridos hermanos, hoy es Navidad. Hoy es el día en que podemos contemplar la luz. La luz nos alegra. La luz nos llena de esperanza. La luz nos muestra el camino. La palabra nos fortalece, nos ilumina, nos guía también. Es Jesús. Él es la luz. Al celebrar pues hoy esta Navidad, pidámosle a Dios que nos ayude siempre a mirarlo como la palabra del Padre, pero también como el silencio de Dios. Un silencio que lo hace para escuchar. Dispuesto está a escucharnos. Por eso habla poco esta palabra con emisiones de voz, porque lo que desea es escucharnos siempre. Tiene más tiempo para escuchar que para hablar. Su misma vida es ya una palabra que habla. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de también ser palabra de Dios, que también hablemos a los demás de Dios, que hagamos visible a Dios con nuestra vida, con nuestras obras, como nos lo ha enseñado Jesús. Él que ha querido compartir nuestra humanidad, pidámosle que nos ayude a compartir también su divinidad, para que nuestras obras sean las obras que Dios quiere, no las que nosotros queramos, sino las que Dios quiere. Que así sea.